Nosotros, usted es parte de la familia de El País al Día. ¿Qué usted nos dice de don Luis antes de saludarnos? Regocijado y gozoso de estar acá en El País al Día. Bueno, ¿qué me dice? Y me honro con ser parte del equipo de este programa, porque es un programa profesional, crítico e impactante. Bueno, don Luis, usted tiene un privilegio. Mire, usted es el único invitado que ha estado en 3 ocasiones con nosotros. El único. Y mire, han pasado gente de mucho nombre, mucho abolengo político, pero usted es un ser especial porque usted reúne tantas condiciones diversas que lo hacen un invitado que cada día uno quisiera tenerlo de manera permanente, ya hasta como panelista, don Luis. Bienvenido. Ay, muchísimas gracias. Así es, don Luis. Gracias, Medina, Alberti, Eduardo. Gracias, me honro en saludar a su público con un saludo efusivo. Don Luis, País al Día. Usted fue viceministro muchos años de Educación. Conoce el sistema educativo dominicano. Los escándalos en educación son permanentes. Cada rato uno ve licitaciones amañadas que denuncian que volaron esto por allí, que inversiones irregulares, que sobrevaluaciones en esto. ¿Cuál es el problema? Porque antes se decía que el problema era dinero, pero parece que ahora el problema también sigue siendo dinero, pero a la inversa, es el exceso de dinero. ¿Qué es lo que pasa con la educación? Como que a pesar de las inversiones y las buenas intenciones, como que no arranca, como que no mejora. Sí. Bueno, efectivamente, el problema de la educación, que es fundamental porque toda la existencia, el desarrollo, el despegue, el progreso, depende de la educación. El tema de la educación es el tema del país. Realmente la visión que tienen quienes dirigen la educación dominicana es una visión que está ligada a la presencia del poder, el uso del poder, no la educación para el propósito fundamental, patriótico, indispensable para la existencia humana, es decir, el conocimiento, la cultura, los valores, la calidad de la educación. Por eso el país se reacciona cada día más estupefacto, ¿no? En una posición realmente de alta preocupación al ver que los escenarios de cada mes de educación son escenarios de escándalos y no se tiene una actitud de mejorar la educación porque el sector político, económico y social que dirige la República Dominicana, su visión es economicista. La élite social del país, económica, la visión que tiene del Estado es una visión de utilizar el Estado para engrosar los propósitos de esos sectores que lo dirigen. Y ustedes están tratando aquel tema tan preocupante y tan altamente impresionante, como es el tema de la presencia haitiana en la República Dominicana. El tema haitiano, el tema más grande que tiene la República Dominicana en estos momentos es ese tema. Don Luis, la verdad que a veces hay que tomarse su cafecito, ¿verdad? Adelante, Alberti. Yo estoy preocupado y triste porque yo veo mi país que cuando a veces está estático, decrece, estático, pero casi no lo veo avanzar. Y me lastima ver que sale en un titular de un periódico, haitianos superan en cantidad a los dominicanos en República Dominicana en 21 escuelas. Y eso fue tomado en 21 escuelas. Entonces, me gustaría escuchar qué usted opina y si hay alguna sugerencia al gobierno, ¿qué debe hacer el Estado para, por lo menos, buscar la manera de que se busque otro tipo de protocolo? ¿Qué hacer, don Luis? Esa pregunta de tesis, ¿qué hacer? Es interesante, es importante. Bueno, y la verdad es que no hay mucho que hacer, porque el mal es de fondo, y es la visión que tienen quienes dirigen el país.
Resulta pues que el país es signatario de los acuerdos internacionales de respetar los derechos fundamentales. La educación es un derecho fundamental, pero no para llegar a los extremos de permitir que en las escuelas hayan más estudiantes de indocumentados haitianos que dominicanos o de otra nación. Todo eso le dice a ustedes claramente que quienes dirigen el país no están pensando en la identidad, en la cultura, en el desarrollo, en la sostenibilidad del país, porque realmente hablar de que en las escuelas no hay cupo para los estudiantes dominicanos, eso es una barbaridad que no tiene punto de comparación, porque en todas partes del mundo se respetan, en la mayoría de los países, los derechos fundamentales, pero no llegan al extremo de permitir que en Estados Unidos primero estén priorizar a los estudiantes, a los ilegales, los dominicanos inmigrantes que vivan allá, digamos ilegales, legales e ilegales, sí. Pero ilegales es el concepto muchas veces cuando se trata de reconocer la naturaleza de los derechos indispensables de la persona o fundamentales de la persona, establecidos en todas las constituciones de la mayoría de los países del mundo. Y cuando se habla de que en el caso nacional, aquí en la capital de la República, en la provincia de Santo Domingo, un periódico de circulación nacional, El Nacional, ayer saca que en más de 21 escuelas o 20 escuelas, la mayoría de los estudiantes son haitianos, es para preocuparse. Pero, don Luis, para pensar, repensar qué hacer, a propósito de su pregunta, Alberti, qué hacer, no solo qué hacer. Pero no es qué hacer de Lenin, de 1809. Gracias, Eduardo, así es. Pero, don Luis, pero es más preocupante este caso que estamos tratando, porque el Ministerio de Educación, que como ente del Estado encargada del manejo de la educación básica, primaria y la preuniversitaria, ¿no? Y quien es depositaria de más del 20% del presupuesto nacional para que trabaje y mejore eso, diga que aquí la falta de cupo para los dominicanos no es por falta de los haitianos, donde la realidad desmiente, las estadísticas desmienten, esos estudios desmienten. En el mismo Listín Diario salió ayer un estudio donde le toman 5 fotos en 5 escuelas y el 75% de los alumnos que se ven son haitianos. Entonces, esa dicotomía entre la realidad que uno ve a diario y el Ministerio de Educación dice lo contrario, que ese no es el problema. Entonces, ¿en qué mano estamos nosotros? Bueno, porque están adivinando. No saben lo que tienen entre manos. No saben lo que tienen entre manos, no solo de educación, sino el país. ¿Cuál debe ser la orientación de estos momentos? Los hechos hablan, por sí solos. Ya en política general, los hechos hablan que el país va por mal camino. Bueno, porque las cosas, y estamos hablando de educación, ¿verdad? A partir de ahí todo. ¿Qué es la base? Como usted señaló, la educación es la base transversal de la sociedad. De todo, en lo absoluto. Don Luis, Medina ha dicho que en realidad el ministerio dice que los extranjeros no son el problema para el cupo, pero siempre vemos marcha de padres pidiendo que se le den cupo en las escuelas. Vive la gente cada vez que tiene la oportunidad de que un medio lo entreviste, habla de lo mismo, o sea que no hay cupo para sus hijos en las escuelas. Ahora yo me pregunto, en el gobierno pasado de Danilo Medina se construyeron unas 10,000 y pico de aulas. Y ahora dice Medina que ya el ministerio dice que está alquilando locales para poder darle cupo a los estudiantes dominicanos. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en el Ministerio de Educación? Bueno, esa es una irresponsabilidad porque las excusas que se dan no son convincentes. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se construyeron, en los últimos gobiernos del presidente Danilo Medina, más de 25,000 aulas. Uno de los, por cierto, por determinados sectores muy criticado porque
que hubiera una política de escuelas abiertas, ¿no?, para todo el país, lo cual es positivo. Sin embargo, se argumenta que el problema tiene que recurrir por la falta de aula a alquilar los locales. No, los locales están ahí, en gran mayoría están locales, y hay la experiencia también de muchos locales que quedaron a medio término en las gestiones anteriores, que fueron terminados. Lo que pasa es que hay una política de irresponsabilidad que ha permitido que las escuelas, con todo este propósito de la ONU, recuérdense que la ONU, la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia y Canadá sobre todo, y toda la comunidad económica europea, tiene el planteamiento de los campamentos de refugiados. Ellos plantean unos 5 millones de haitianos que pasen a la República Dominicana para resolver el problema haitiano. En los últimos tiempos la política de inmigración migratoria ha sido irresponsable, porque de hecho el país deportan a los haitianos y están aquí inmediatamente. O sea, no hay una política. Según yo entiendo, entonces parece que el problema del déficit de aula es algo que el gobierno no ha tomado en cuenta en términos prácticos, es que debe construir aulas para 2 países, ¿entiendes? Para 2 poblaciones estudiantiles. Debe crear un sistema educativo binacional. Eso es lo que parece, ¿no? Porque evidentemente Haití es un caos, la educación es mínima, y parece que la República Dominicana, además de la carga que representa en términos de salud de las parturientas, también tiene la educación, pero también tiene un flujo masivo ya de hombres y mujeres que se establecen y no hay manera que salga. Pero don Luis, no nos queda mucho tiempo, y usted es un político de los pies a la cabeza. ¿Qué es lo que pasa en el PLD? Dígame algo. De la gente habla que hubo una debacle en las elecciones pasadas con el PLD. ¿Qué es lo que pasó? Que el PLD descendió de manera tan estrepitosa a llegar a ser prácticamente el tema de comentario en los círculos políticos por su escasa votación a nivel presidencial. Bueno, nosotros como fuerza bochista del PLD, ustedes saben que fuimos abanderados de la unidad. Planteamos desde antes de que se dividiera el PLD la propuesta de que los 2 liderazgos, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, se pusieran de acuerdo. De lo contrario, dijimos que íbamos a dividir y se iban a perder las elecciones. Así ocurrió. Nosotros, cuando fuimos aspirantes a la presidencia de la República, candidato en el PLD 2022, interno, planteamos que la única manera de volver al gobierno era si nos unificábamos y si hacíamos una oposición responsable. Se creó la Alianza Opositora Rescate RD, pero no rindió sus efectos porque no hubo unidad ni hubo una oposición responsable. Todo esto, y vale decirlo ahora, ¿verdad?, todo lo que está ocurriendo en el país es producto de esa situación. Es decir, si las actuales autoridades hoy están en el gobierno, se debe a que se dividió el PLD. Si continúan en el gobierno, que se van a juramentar próximamente y que están dando tumbo hablando de que se van a juramentar fuera del Congreso Nacional, en el Teatro Nacional, todo eso se debe a que no nos unificamos, a que no se produjo la unidad de las fuerzas bochistas, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, y a que no hicieron una oposición responsable, políticamente sustentable, en función del que los escándalos... el más perdedor fue el PLD en esa situación. Luis, el país, el más perdedor es el pueblo, porque ahora se está hablando en todo el país de que se va a poner en marcha una reforma fiscal, tributaria y hasta constitucional, que se constituye, nosotros decimos, en una puñalada trapera en el estómago y en el corazón del pueblo dominicano. Pero o sea, los platos rotos tiene que pagar. Pero don Luis, siendo más específico, don Luis, ¿a quién usted le echa la culpa de que Rescate RD no se consolidaran? Todos son culpables. De alguna manera hay unos que son más culpables que otros. Pero las consecuencias de todo eso las está pagando el pueblo, y ellos debieron dejar de un lado el ego y a tomar una posición patriótica, bochista. Por eso nosotros, en nuestras aspiraciones de secretario general, estamos planteando al interior del 10º Congreso Reinaldo Páez Pérez la necesidad de que el partido se produzca una renovación desde la cabeza hasta los pies, y que se produzca todo un proceso crítico y autocrítico para levantarnos como ave fénix
y darle al Partido de la Liberación Dominicana la fortaleza que tiene en el corazón del pueblo por su obra de gobierno en los 20 años de Pero, don Luis, usted es la línea de que el expresidente Danilo Medina no continúe dirigiendo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted es esa línea? Nosotros hemos planteado, bueno, el presidente Danilo Medina y el secretario general fueron muy contundentes en la reunión del 27 de mayo pasado, cuando al ver los resultados electorales se pusieron adelante para buscar una solución crítica y autocrítica a la situación del partido. Los dos dijeron que no querían que se le tomaran en cuenta para el presente cuatrenio de la vida institucional del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo que nosotros creemos que ambos expusieron su punto de vista. Pero el mismo presidente Danilo no ha dicho, no ha rectificado su posición. En consecuencia, el que él no sea el presidente ejecutivo del partido no quiere decir que él no sea el líder del partido, que sea el presidente ad vitam del Partido de la Liberación Dominicana. En esa misma dirección, nosotros creemos que el partido debe cambiar un poco el cuadro de la orquesta, porque el PLD es un partido, como dijo el profesor Juan Bosch, que el PLD es el propietario del PLD, es el pueblo dominicano, no individuos, ni personas, ni sectores. Y el pueblo dominicano ahora mismo necesita que el PLD se levante como ave fénix, con un partido fortalecido, unido. Se necesita de mucha unidad en este momento, porque el pueblo los espera, porque tiene que librar numerosas batallas para defender al pueblo dominicano, que como se alcanza a ver con la crisis económica, con el alto costo de la vida, con la situación de inseguridad que hay en la República Dominicana, con los graves problemas que hay acá en el tema eléctrico, en el tema de los grandes servicios, el país necesita de que los partidos políticos, y por eso hago un llamado al PLD, a la fuerza del pueblo, que dejen de un lado los problemas particulares, las aspiraciones y proyectos particulares, y que asuman responsablemente el defender a este pueblo, porque el momento que le viene, ya sea por el tema patriótico Haití, la República Dominicana, o por el problema de la inflación, la situación que le viene a la República Dominicana es una situación altamente complicada, conflictiva, que puede dar al traste con la constitucionalidad y la institucionalidad del país. Bueno, Medina, me gustó esa conclusión de don Luis de León, porque la verdad es que cuando él habla de que hay que cambiar ya los miembros de la orquesta, es para que precisamente se toque otro tipo de música. ¿Me entiendes? Que no sigan como lo del Titanic, ¿no? No, otro tipo de música, así es que...